La iglesia cristiana ha cometido un error por muchos años. No toda, alguna. Cuando yo me convertí al cristianismo, me enseñaron más a orar al diablo que a Dios. Nos enseñaron que las batallas contra el enemigo era tú peleando contra el enemigo. Y a eso llaman guerra espiritual. Vamos a juntarnos a las 3 de la mañana a hacer guerra espiritual. Y a las 3 de la mañana se juntan 5, 6, 7, 8, 10 y diablo, a ti te digo. Y empieza una oración al diablo hermosa. No es que no crea en la guerra espiritual. Creo en la guerra espiritual, pero no de la manera en la que se me enseñó cuando yo recién llegué a Cristo. Y llega un momento en que 2 o 3 horas peleando con el diablo. Yo me acuerdo que antes yo llegaba a la iglesia y decía, hermana, viene muy desvelada, ni se bañó. Dice, no, Adrián, es que anoche tuve una pelea con el diablo. ¿Y qué pasó? ¿De perdido venció o no? Porque la veo como que la venció usted. Vencimos. No, nadie quiere aventarse un tiro con esa hermana, porque esa hermana, si le ganaba al diablo, que no nos ganara a nosotros. Y esa era la guerra espiritual. Escuche esto, podemos interceder por otros, pero quiero que entiendas esta parte. Te lo voy a explicar bíblicamente cómo sucede esto. Amén. ¿Cómo gano yo, pastor, una batalla espiritual? Lo primero que usted tiene que aprender hoy es que usted no tiene nada que hablar con el diablo. La Biblia me enseña que cuando el diablo habló con la gente, salió confundida. La Biblia me enseña que él es padre de mentira. Aparte de eso, es entender que está vencido en una cruz y que usted no puede pelear con alguien que ya está vencido. Lo que sucede entre el cristiano y el enemigo en esa llamada guerra espiritual, para mí es como ver a un tigre hablando con un rayado sobre quién es mejor. Empieza el cristiano a pelear contra alguien que está vencido, contra alguien que ya no tiene poder sobre mí. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Algo está pasando en la vida de Daniel, que Daniel no desconoce que existe un mundo espiritual y se propone hacer un ayuno por 3 semanas. Y cuando Daniel empieza a ayunar por 3 semanas, dice la Biblia que de repente ve una visión a un hombre con vestiduras muy hermosas, y empieza a ver algo. Pero hay algo que es importante aquí. Dice la Biblia que cuando él lo empieza a ver, los que estaban a su lado, que también estaban con él, no pudieron ver lo que Daniel veía. No pudieron ver lo que Daniel veía, solo sintieron temor. ¿Y qué pasó? Huyeron de ese lugar. Esto es lo que pasa cuando una persona no está viviendo, poniendo atención al mundo espiritual. Daniel hace algo que otros no hacen. Daniel empieza a orar, empieza a sacrificar, a afligir su cuerpo para poder crecer espiritualmente. Pero esto pasa que cuando Daniel está ayunando, en pocas palabras, cuando está buscando la presencia de Dios, porque eso es lo que hizo Daniel por 3 semanas, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a ayunar por Dios, empieza a orar por Dios. Cuando pasa eso, provoca que el mundo espiritual venga hasta donde está él. Provoca que un ángel, provoca que la misma presencia de Dios se acerque a él y lo pueda ver. Pero las personas que no ayunaron, que no oraron, que no buscaron su presencia, ellos cuando Dios se acerca tienen miedo y se van. Si tú no estás creciendo en lo espiritual, si no estás haciendo nada para alimentarte espiritualmente, aún de lo de Dios vas a empezar a huir. Vas a sentir temor del mismo Dios, de la misma presencia de Dios. Era lo que te decía el miércoles. Que tú desconozcas el mundo espiritual o que no creas en el mundo espiritual no quiere decir que no esté operando en tu vida. Pero si no estás menguando para que crezca Dios en tu vida, estás permitiendo que el enemigo tome posición sobre tu vida.
Y eso va a hacer que cuando Dios venga delante de ti, que cuando Dios esté a punto de soltar algo de ti, en lugar de quedarte a recibir, huyas de donde Dios está repartiendo un motín. Esto está pasando en lo espiritual y Dios se encarga de enseñarlo no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué Daniel sí lo pudo ver y ellos no? Por la simple y sencilla razón que Daniel buscó la presencia de Dios por 3 semanas y ellos no. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. En pocas palabras, se desmayó. Versículo número 9, o se desvaneció. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí vamos a la parte importante, verso 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso número 11. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y me dijo: Daniel, varón muy ¿qué? Amado, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo ¿verdad? ¿Qué provocó Daniel? Que los lugares celestes enviaran a un representante hasta donde él estaba. Daniel provocó, dice: vine hasta acá por tu culpa, Daniel. Eso es lo que le está diciendo. Vine hasta acá por ti. También está diciendo otra cosa: no vine por aquellos, por eso se fueron. Yo vine por ti, porque esto no es para todos. Esto es para los que disponen su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Le está diciendo a Daniel: Daniel, tu oración fue escuchada desde que te humillaste y que hiciste todo para agradar a tu Dios. Quizá desde ahí ya nosotros hay que hacer cambios en nuestras vidas, porque a veces queremos que Dios escuche nuestra oración, pero sin agradar a nuestro Dios. Y Él le dice una cosa: tu oración es contestada desde que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de tú. En pocas palabras le dice: escuché tu oración desde el día 1 de tu ayuno. Es más, no desde el día 1, desde el día que lo propusiste en tu corazón hacer. Desde ahí dijimos: esto se va a poner bueno. ¿Quién va? Entonces, esto nos enseña lo siguiente: está a punto de recibir una bendición, la visión, una visión que lo va a llevar a convertirse en un hombre aún más importante de lo que ya era. Y está a punto de cambiarle la vida a Daniel. Pero esta vida cambió desde que Daniel propuso en su corazón rendirse delante de Dios. Pero quiero que entiendas esto. Aún le dice: ¿desde cuándo escuchó su oración? Desde que propuso su corazón ayunar. Vamos a ponerlo así: desde el día 1. ¿Está conmigo? Pregunta: ¿desde cuándo escuchó su oración? Desde el día 1. Desde el día que empezó a hacer esto. Pero ¿por qué tardó 3 semanas en llegar? Si lo que le importó a Dios o al ángel no fue las 3 semanas que se aventó, sino desde que lo propuso. Le dice: no, tu oración fue escuchada hasta que cumpliste las 3 semanas. ¿Verdad que no? No, le dice: desde que lo propusiste, yo ya había escuchado, ya, tu oración había sido contestada. ¿Por qué se tardó 3 semanas? ¿Por qué tardó 3 semanas? O llegó hasta el día 24, creo que fue. ¿Por qué llegó hasta el día 24?
Si le dice, tu oración fue escuchada desde el día que lo propusiste, desde el día 1, ¿por qué tardó 24 días en llegar? ¿Está conmigo? Es más, si yo hago cuentas, no me voy a meter eso, pero llega hasta el día 24, le dice, es más, le dice, Daniel, no tenías que hacerlo desde que lo propusiste, le caíste en gracia al Padre, que por eso hoy te llamé amado. Pocos recibieron el título amado. Dice, te doy el título de amado y me tardé 24. ¿Por qué tardé 24 días? La respuesta está en el verso 13. Dice, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuánto? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de él. ¿Por qué tardó 21 días? Diga conmigo, porque había una guerra espiritual. Le dice, tu oración fue escuchada desde el día 1, pero no pude llegar antes, me retrasé 21 días porque me aventé una guerra campal para llegar aquí. Me estaban poniendo y tuvo que llegar el Miguel a hacerme un paro. Ya sabes cómo ese no le da miedo, ese agarra palos, piedras. Terminamos la historia de Daniel. Imagina que te vas a trabajar a otro país por tu familia y empiezas a trabajar duro por tu familia, pero en el día 20 te das cuenta que tu familia ya no te quiere más, y esa familia al día 15 te das cuenta que tu esposa tiene a otra persona. ¿Hay razón para seguir peleando por tu esposa? Quizá por tus hijos sí. Sería algo parecido. Es solo para poner un ejemplo. Pero lo que le estaba diciendo es, desde el día 1 fui enviado. Me retrasé 21 días. Pero vi que los 21 días tu corazón seguía ligado al corazón de Dios. Y eso provocó que no me echara para atrás en ningún momento. Porque no hay razón de pelear por nada. No hay razón para esforzarse por nada. Y dice, estuve peleando 21 días para poder llegar aquí. ¿Por qué? Porque decidiste humillarte para buscar la presencia de Dios. Dice, ahora sí, pon atención a lo que tengo para ti. Esto es guerra espiritual de verdad. Cuando yo aprendí a ver la guerra espiritual de esta forma, hace como 10 años, mi vida cambió. Empecé a vivir y experimentar a un Dios totalmente distinto al que había predicado por 8 años antes. Cuando entendí que la guerra espiritual existe, pero no de la forma que yo creí que existía. Entendí a través no solo de la historia de Daniel, sino de muchas historias bíblicas, a través de Job, a través de Pedro, a través de Pablo. Es la misma manera de ganar una guerra espiritual. Es la misma forma para lograr que Dios pueda derramar su bendición sobre ti. Lo que provocó que Job no fuera destruido, ¿sabes qué fue? Mantener su corazón ligado al corazón de Dios. El nunca renegar de su Dios. El nunca hablar en contra de su Dios. Eso lo llevó a ganar su batalla espiritual. La guerra espiritual no es pelear contra el diablo, es sentarte en lugares celestiales. Si tú te quitas del lugar celestial, entonces el enemigo puede hacer algo contra ti. Pero si estás sentado en lugares celestiales, el enemigo no puede hacer nada en contra tuya. En ninguna parte de esta guerra espiritual veo a Daniel peleando con el enemigo. Veo ángeles peleando contra el enemigo. Daniel solo se concentró en humillarse delante de su padre. Se concentró en agradar a su Dios. Hizo todo para agradar a su Dios.
El sacrificio que hizo fue para rendirse a su Dios. Y vemos a un Daniel que desconoce la batalla espiritual que está pasando. Por eso al final el ángel le tiene que decir: ¿sabes por qué no llegué antes? Porque tuve esta guerra espiritual. Y a lo mejor Daniel se quedó que, chispón, ni en cuenta. Yo, mi guerra era morderle al pan, ¿o no? Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Oramos a Dios y le oramos con fe. Toca a Dios nuestro corazón. Su presencia llega a nuestra vida. Y esa vez sentimos a Dios con todo nuestro corazón y Dios hace una promesa. O creemos que Dios hace una promesa. O entendemos en nuestro corazón que Dios lo va a hacer, que nos va a bendecir, que va a transformar mi vida, la de mi familia, la de mi casa y todo. Nos vamos nosotros de aquí, pero empieza una batalla espiritual en los aires. Que si tú no estás con tu corazón ligado y pegado a Dios, que si no estás haciendo nada para agradar a tu Dios, ¿sabes qué va a pasar? En esa batalla espiritual no jamás vendrá Miguel a pelear por ti. Cuando ya no hay razón, cuando dice, se despegó el corazón. Pastor, eso sucede. Claro que sucede. Lo vimos en Sansón. Había una promesa de Dios sobre Sansón, pero llegó un momento en que quiso hacer lo suyo. Decidió dejar vivir para su Dios y empezó a vivir para sí mismo. Y en ese momento Dios dijo: ya no tengo nada que hacer contigo, y se fue. Lo vemos en Saúl. Había una promesa de Dios sobre Saúl. Había una promesa de Dios sobre Saúl. Y dijo: sé que había dicho que iba a estar contigo y tus generaciones, Elí. Elí, reconozco una cosa, le dice: había prometido que estaría contigo y con los hijos de tus hijos y de tus hijos y de tus hijos, mas ya no será así, Elí. Ya no más. Lo que tenía para ti ahora se lo daré a Samuel. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: despegaste tu corazón del mío. Porque ahora dejaste que tus hijos vivieran para sus propios placeres y no que vivieran para agradarme a mí. Estaban en un templo, pero no respetaban el templo. No ayunaban por mí, no adoraban a mí, no cuidaban el lugar donde me adoraban los demás. Y le dice: esa es la razón por la que yo ya no puedo pelear espiritualmente por ti, Eli. Es más bíblico de lo que usted cree. Y es menos bíblico la guerra espiritual que nos enseñaron hace 9 años. Porque la iglesia estaba acostumbrada a ver: que Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Hay que pelear con Satanás. Y porque nosotros nos creíamos el ángel. Pues tú no eres el ángel, tú serías Moisés. Porque yo conocí montones de personas intercesoras a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y descuidando a su esposo, a la familia, y siendo la peor vecina. ¿Cómo va a ser eso guerra espiritual? Y dice: le gané al diablo. No, pues le ganó la vecina a usted. Las guerras espirituales se ganan cuando pego mi corazón al corazón del Padre. No estoy diciendo que todo eso esté mal. ¿Cómo le vas a ganar al diablo si tú eres como el diablo? Belcebú no echa fuera a Belcebú. Escuchen, no es así. Hay bendiciones que a lo mejor, milagros en tu vida, que a lo mejor vas a ir una noche de intercesión a Dios y ya te cansaste, ya no quieres más y ya no puedo más. Ya, pastor, ya decidí cambiar mi vida, y te vas a tu cuarto a la 1 de la mañana y oras hasta las 4 de la mañana, y hasta las 4 de la mañana te entregas a Dios, lloras, haces de todo y dices: te sientes liberado, te sientes libre. Pero al día siguiente volvemos a las mismas prácticas, y el otro día a las mismas prácticas. ¿Y sabes qué va a pasar? Fuiste libre en ese momento, pero al siguiente día limpiaste la casa y le dijiste: tráete otros 7 más. No sé si a usted le ha pasado o no, pero hay personas que en una iglesia la liberas y hermano, 5 años liberando a la misma persona, y viene un profeta nuevo y libera a la misma persona. Otro profeta 6 meses y libera a la misma persona, y a la misma, y a la misma, y a la misma, y a la misma, y a la misma. Por eso hay cosas en tu vida que no van a llegar nunca. Y no es porque Dios no haya escuchado tu oración, sino porque empieza una batalla espiritual, pero tu corazón no está pegado al corazón de Dios. Porque hoy decimos sí y mañana decimos no sé. Hoy decimos sí sirvo a Dios con todo mi corazón, y mañana digo no, ya no. Escucha, el ángel le dijo a Daniel: desde que lo propusiste en tu corazón, Daniel, ya había sido escuchada. Pero hay otros que nos dirían no como le dijo a Daniel. Al final es: Dios, ¿por qué nunca escuchaste? No, es que lo dijiste, pero no vi que lo hayas propuesto en tu corazón. Sí lo dijiste, pero no estaba propuesto en tu corazón.
No había intención, jamás hubo intención en tu corazón hacerlo. Lo dijiste porque así convenía decirlo. Señor, si me sanas a mi hijo, te serviré. Dice el Señor, es mentira. De verdad, eso no nace en tu corazón. Eso nace por la necesidad de ver a tu hijo sano. Amén. Mas Dios es el único que juzga los corazones. Y es el único que puede decir si de verdad lo propuso en su corazón o no. Yo, Adrián, no puedo decirlo. Ni tú puedes decirlo. Y nadie puede decirlo. Por lo tanto, a mí no me corresponde juzgar la oración que tú hayas hecho hoy o que vayas a hacer mañana. Pero Dios sí puede juzgar la oración que estamos haciendo todos los días. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo hacemos guerra espiritual? Ahí va, 2 de Corintios capítulo 10, versículo número 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, aunque vivimos en la carne, no alimentamos nuestra vida de la carne. Amén. No vivimos conforme a nuestros deseos de la carne. Versículo número 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Versículo número 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se derriban las fortalezas del enemigo? Derribando todo argumento y toda altivez, llevando nuestro pensamiento cautivo al pensamiento, a la obediencia de Cristo. Desde ahí empezamos ya a hacer guerra espiritual. Dice, la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que el enemigo estableció en tu vida. Dice, la destrucción de fortalezas en tu vida, ¿sabes cuándo empieza? Cuando empiezas a llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí empezamos a ganar guerras espirituales. Hay una frase que yo escuché hace muchos años y que me gustó y lo asocié a esto y yo camino con eso. Y yo digo, lo digo así: las guerras no se ganan en la batalla, las guerras se ganan en la casa de campaña. ¿Qué significa esto, pastor? Ok, las guerras no se ganan peleando, las guerras se ganan con la cabeza. La inteligencia es mayor que la fuerza bruta. No es salir a dar catorrazos, es salir qué golpe vas a dar. Quien no planeó, quien no planificó, perderá la guerra aunque tenga muchas armas. Su palabra dice, la manera de empezarle a ganar la guerra al enemigo, ¿sabes cuál es? Poniendo orden a tus pensamientos, poniéndole orden a tu pensamiento, llevando cautivo todo argumento que no tiene validez a tu vida. Someteos pues a Dios, dice su palabra. Resistid, diga conmigo, resistid al diablo y él huirá. Dice Dios, la manera de ganar una batalla, ¿sabes cuál es? Sometiéndote a Dios. Dice, cuando te sometas a Dios, resiste al diablo. No dice pelea con el diablo, ¿verdad que no? Dice resiste, ¿y qué pasará? Y huirá. Sométete a Dios. Empieza diciendo eso. Asegúrate de estar sometido a Dios. Porque el enemigo nos hace garras una y otra y otra y otra y otra vez? Porque no estamos sometidos a Dios. Mas vosotros sois, Juan capítulo 8 verso 44 dice, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y después dice, aquí está, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la, porque no hay verdad en, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Si yo entiendo esto, me voy a evitar tantas peleas con el enemigo. Si ya sabes que es un mentiroso, ¿por qué vas a discutir con un mentiroso? Escucha esto, viene el enemigo y te dice, viene a tu pensamiento y te dice, te vas a morir. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar, ¿estoy sometido a Dios o al diablo? Sometido a Dios. Ok, entonces me toca resistir al diablo. Segunda cosa que tengo que analizar es, bueno, si es el enemigo el que me está hablando, pregunta, ¿el enemigo tiene fama de ser honesto? Entonces, ¿cómo le creo?
Desde ahí empezamos a ganar guerras espirituales. Si sé que el enemigo es padre de mentira, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra espiritual comienza, ¿sabes cuándo? Cuando no hay orden en tus ideas. Cuando todavía estoy, creo, no creo, tengo fe, no tengo fe, Dios sí lo va a hacer, no lo va a hacer, es que ya me cansé, es que pastor ya no estuve mucho tiempo esperando, llevo 5, 10 años, 15 años, 20 años esperando y Dios no lo ha hecho. Entonces ya desde ahí ya está, ya hay una guerra espiritual en tu cabeza. Si no aprendo a llevar cautivo todo pensamiento, no se van a destruir las fortalezas que hay en mi vida. Y hay cosas que quiero decir, pero no las quiero decir porque si no te las explico, no te va a gustar. Colosenses capítulo 1, verso 13. Versículo número, vamos a leer desde el 11 para leer el contexto. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Versículo número 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso número 13 dice, el cual nos ha librado, diga conmigo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escucha, ahí va. ¿Pusiste atención a ese versículo? ¿Qué significa potestad? Del derecho, del poder de las tinieblas. Nos ha librado del derecho, del poder de las tinieblas que había sobre nosotros. Nos ha librado de ese poder. Dile al que está a tu lado, el enemigo ya no tiene poder sobre ti. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado. ¿A dónde? A lugares celestes. Dice, y nos ha sentado con toda autoridad. Si las tinieblas ya no tienen ese derecho contra mí, y yo ya no estoy vulnerable, sino que ahora estoy bajo la autoridad de mi Dios, ¿qué tengo que pelearme yo con el diablo? Lo único que me puede llevar a pelear, ¿sabes qué es? Salirme del reino de su amado Hijo. Salirme del reino de su amado Hijo. Salirme del reino de su amado Hijo me puede llevar a entonces sí que el enemigo pelee directamente contra mí. Y dice, no, pastor, por eso hago guerra, porque sé que estoy afuera. Ah, bueno, entonces sí, sígale. Defiéndase con todo. Pero el estar, quiero que me entiendas lo siguiente, y con esto termino. Hay oraciones que ya fueron escuchadas, intenciones en tu corazón que agradaron al Señor. Y hay cosas que pudieron llegar a tu vida y otras que no, porque hay una batalla espiritual. Y esa batalla se gana no peleando contra el diablo, sino buscando y acercándonos a la presencia de Dios. Señor, yo te amo. No estoy pegado a ti, pero tú sabes que yo te amo. Dice el Señor, está bien, quizá tenemos el mismo enemigo en común, pero yo no busco que tengas enemigos. Yo busco que me ames y camines conmigo. Si en lugar de 5 horas de guerra espiritual duráramos 5 horas adorando su nombre, tu fortaleza sería mayor. Y entonces lograríamos que cuando el enemigo venga a ti, solo venga por permiso del Padre. Y las 2 veces que la Biblia nos enseña que Dios le dio permiso al diablo de tocar a alguien, que primero fue Job y después fue Pedro, como estaban sometidos a Dios, tuvieron que pedirle permiso al enemigo. Perdón, el enemigo tuvo que pedirle permiso a Dios y decirle, ¿lo puedo tocar? Y las 2 veces que el Señor autorizó, no fue para enseñarle algo a Job y a Pedro, fue para darle una lección al diablo. Lo que quiere decir que cuando yo estoy sometido a Dios,
que cuando yo vivo mi vida para agradar a Dios, la única vez que el enemigo pueda venir a tocar mi vida sería por permiso de Dios. Y si Dios le da permiso es porque sabe que puedo vencerlo. Cuando yo aprendí esto, lo entendí. Y yo dije, yo ya no tengo nada que pelear contra el diablo. Yo tengo que vivir mi vida para agradar a mi Padre. Y el día que el enemigo venga contra mí, Dios le va a decir que no. Y si le dice que sí, es para darle una lección a él, no a mí. Y entonces aseguro mis victorias. Y entonces aseguro mi bendición, mi prosperidad. ¿Por qué? Porque no camino bajo la potestad de las tinieblas, camino bajo la potestad de mi Padre. Soy el resultado de lo que mi Padre quiere que yo sea. Tengo la bendición que mi Padre quiere que yo